Abrimos un nuevo mes, ya día 2 de junio del 2025, y lo hacemos como cada lunes con el pastor Alberto Ares. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De maravilla, gracias a Dios. Gracias a Dios, estupendo, de todo verdad bien, que sí. Todo bien, ya enfrentando ya este mes de junio, que está pasando el año, pero volando, increíble. Yo lo comentaba el otro día, decía, digo, madre mía, si hasta el otro día estábamos dando el feliz año. Sí. Mira, iba más allá, Semana Santa o Carnavales, dices tú, ya estamos ya en junio. Increíble, no, está pasando el tiempo a una velocidad, por eso creo que ese es uno de los motivos por el cual la Biblia nos llama a redimir el tiempo, aprovecharlo, aprovechar hasta el último segundo de nuestra vida, porque el tiempo se nos va, pero volando, Es como un soplo, dice la Biblia. Yo comentaba el otro día, decía que quizás no estamos viviendo como deberíamos de vivir, no le estamos dando mucha importancia a lo que realmente le tenemos que dar, que es la familia, el tiempo con la familia, con los amigos, y muchas veces nos enfrascamos y quizás no llego a final de mes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, estamos desesperados. Yo lo decía a la gente, digo, yo el primero, no los miro ustedes, yo el primero, pero es verdad que muchas veces no vivimos acorde, Porque es el sistema de este mundo, es atraparte para hacerte ver lo secundario como lo más importante y hacer ver lo más importante como si fuera secundario. Muchos de nosotros dejamos de hacer cosas muy importantes o lo más importante pensando que hay otras cosas más urgentes, y al final se nos está pasando la vida y no hacemos lo que tenemos que hacer. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con mi hija. Yo no paso todo el tiempo que me gustaría con mi hija porque trabajo mucho, pero es que al final me doy cuenta de que es que siempre tengo algo para hacer. O sea, si no es estudiar, es preparar un mensaje, si no es preparar un devocional, si no es trabajar en lo que también trabajo, que es el aire acondicionado, si no es... Siempre es un montón de cosas, y entonces me doy cuenta de... Oye, no, yo tengo que sacar este tiempo, porque si fuera por sacar trabajo, siempre hay cosas por hacer, pero uno tiene que priorizar lo importante. Lo importante, como tú estabas diciendo, oye, es la familia, los amigos, también el descanso, ¿verdad? Y no le estamos dando importancia a lo más importante. Estamos sumergidos en un sistema que nos tiene pues cada vez más cuesta abajo, con el agobio del no llegar a final de mes, con el dinero, con esto, y se nos está pasando la vida por delante de nuestros ojos. Pastor, yo me acuerdo que una vez me dijiste que en un momento, porque yo te decía, digo, es que no puedo ir ni al culto, porque es que de verdad que estoy trabajando hasta los domingos, y me decía, hay que descansar, hay que parar, hay que buscar un momento porque hay que descansar. Pero no es que el cuerpo lo pida, que también, sino que es uno de los 10 mandamientos. 6 días trabajará el hombre, déjate todo lo que puedas, déjate incluso la salud si quieres de lunes a sábado en nuestro caso, pero el 7º día hay que descansar. Si Dios descansó, y Dios es un Dios que no se cansa físicamente hablando, ¿cuánto más nosotros? Hay mucha bendición en el descanso. Y yo soy de los que cree, y con pruebas evidentemente, de que descansando se produce más que sin descansar. Y a veces, David, entramos en lo que te decía ahora, en ese bucle de no es que tengo que trabajar, y te va a ir pasando la vida y al final te vas a dar cuenta, bueno, ¿y para qué tanto trabajo? Si, bueno, has prosperado, quizá económicamente has prosperado, has conseguido cosas, pero estás dejando lo más importante, creo yo, a un lado, ¿no? Estás dejando quizá de pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, dejar de congregarte, dejar de hacer ciertas cosas que al final, eso es la vida. Eso es la vida. Porque cuando no tengas trabajo o cuando yo no tenga trabajo, ¿quién va a estar ahí? Van a estar nuestros hijos, nuestra familia, y sobre todas las cosas el Señor. Entonces no podemos dejar a un lado lo más importante por atender cosas que no tienen importancia ninguna. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar y ser buenos trabajadores, pero siempre sabiendo que todo tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite de decir, bueno, el domingo, que es el día del Señor, no solamente voy a reposar, no solamente voy a descansar, sino que además voy a tener que congregarme. Es lo que la Biblia conoce como el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso. Y Shabbat tiene la misma raíz que la palabra Shalom, que significa paz, ¿verdad? En el descanso hay paz. Para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, hay una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso una vez es mejor parar, descansar, y el lunes nos levantamos otra vez con esas pilas renovadas, con esas pilas cargadas, y enfrentamos la semana y seremos mucho más productivos. Amén. Otra de las cosas, pastor, antes de empezar con el culto y las preguntas y demás, es que el otro día, por ejemplo, quitando cosas aquí de la emisora, ¿no? Yo veía, digo, madre mía, me acordaba de que a quien yo quise como un padre, Antonio González, ¿no? Que falleció hace unos años ya, y miraba al cielo y decía, madre mía, Antonio, tantas horas que pasaste aquí, y mira dónde van esos papeles que tú tantas horas le echaste, y al final no tenemos tiempo para poder, ni espacio para guardar tanta documentación, que al final
se va a la basura. Es decir, muchas veces hacemos un trabajo o estamos enfrascados tanto, porque yo lo que pensé después era, el trabajo que estoy haciendo yo hoy en día en Sur FM, después, ¿dónde acabará eso, no? Pues ¿dónde acabará? David, con todo el dolor del corazón acabará cuando tú acabes. Sí. El total. día que tú partas de aquí con el Señor, te recordarán, lógicamente, tus hijos te van a recordar, probablemente tus nietos se van a acordar, pero hasta ahí llegaste. Total. Hasta ahí llegó tu trabajo. Alguien, el que herede la radio, como tú la has heredado de este hombre al que admiras y al que recuerdas, pero pasarán los años y nadie se acordará de nosotros. Tristemente es así. Por eso uno tiene que saber qué tengo que hacer yo en esta vida. ¿Tengo que trabajar? Pero por supuestísimo que sí, con el sudor de nuestro rostro vamos a comer el pan y nos vamos a esforzar, pero hay algo más importante. Mira, me viene a la mente ahora una parábola, que una historia que el Señor cuenta de un hombre que tenía mucho dinero y parece como que nunca tenía tiempo para Dios porque tenía que trabajar, tenía que hacer y ya haré para Dios. Y pasaron los años. Y dice que bueno, que tenía tanto trabajo que tuvo que destruir un granero que tenía para hacerlo mayor y lo llenó y se hizo de muchos bienes, de muchas posesiones. Y un día ya se ve que era mayor y dijo, bueno, hasta aquí. Ya he trabajado, ahora sí que puedo empezar a vivir esa vida. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y lo que nos está enseñando el Señor es que ahora es el día que nosotros tenemos que entregarnos al Señor. Es ahora, porque el día de mañana, ¿de quién será como tú estás diciendo, de quién será lo que has provisto? Todas estas horas que tú echas aquí, muy bien echadas, por cierto, pero todo esto tiene que tener un mayor propósito que simplemente subir, ¿cómo se dice? Material a un canal, subir material al Facebook, informar, aunque sea tu pasión. Tiene que haber algo más allá. Tenemos que dejar una huella que traspase en el tiempo, y eso solo lo vamos a hacer en el Señor, porque si no son muchas horas aquí pasadas que al final van a quedar en nada. En nada me refiero mirando hacia el futuro. Ahora tú estás disfrutando, ahora tú encima estás siendo retribuido económicamente de eso, que está muy bien, pero me refiero a la larga va a quedar en nada. Por eso uno tiene que enfocarse siempre en el Señor. Me acaba de recordar ahora a la frase que siempre decimos muchas personas, ¿no? De cuando que están trabajando tanto que le decimos, ¿y tú qué quieres ser? ¿El más rico del cementerio? Entonces, el más rico del cementerio, exactamente. Tú quieres ser como los egipcios, exactamente, a los faraones que les enterraban con las joyas, con las coronas, incluso con personas, ¿verdad? Con los sirvientes los enterraban ahí pensando que iban a heredar algo. Y ahora miles de años después vas a sus tumbas y ahí están todas las joyas. No nos vamos a llevar nada de aquí, absolutamente nada. Solo nos podemos llevar una cosa. La Biblia dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón, la polilla, todo corrompe absolutamente. Hazte tesoros arriba en el cielo, que eso va a permanecer por la eternidad. Y los tesoros arriba en el cielo es todo lo que podamos hacer para Dios. Esas almas a las que podamos predicar el evangelio aquí en la tierra, esos son los tesoros que vamos a tener por siempre. Todo lo demás, esa casa que hoy estamos pagando y nos estamos dejando la salud para pagar esa casa, para poder tener esa casa, dentro de 20, 30 años, ¿y quién tendrá esa casa? ¿Y quién la va a disfrutar? Y ese dinero que hemos ganado y esos ahorros que tenemos ahí, y decimos, ese es mi seguro de vida, que aquí no hay seguro de vida ninguno salvo el Señor. Entonces, aprendamos a enfocarnos en lo verdaderamente importante que es el Señor. Amén. Yo creo que hemos empezado muy fuerte, así que vamos a irnos ya con el culto, último culto. Por favor, pastor, 11 de la mañana, Puerto Rosario, 6 de la tarde, Morrojable, por favor. Pues sí, ahí estuvimos teniendo un tiempito para predicar la palabra. Primeramente tuvimos alabanza, ¿verdad? Todos los cultos nuestros comienzan con un tiempito de alabanza. Ahí estamos adorando al Señor, alabándole en espíritu, en verdad, como dice la Biblia, y luego ya pasamos al tiempo de la palabra. Estuvimos centrándonos en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, y antes de explicarles lo que les quería explicar, les hice una introducción a la iglesia, tanto en Puerto como aquí en Morrojable, en el sur, y les hablé de que hay algo tanto en cine como en literatura que se llama el plot twist. No sé si tú conoces este término. Plot twist significa giro de guión, un giro en la trama, ¿verdad? Es cuando la historia que se viene contando, ya sea en una novela, en un libro o en una película, esa historia que se viene contando, ese hilo conductor, cambia drásticamente. Algo pasa en la película o algo pasa en la novela que cambia la historia, y eso se hace como para mantener al espectador como en tensión y engancharlo para que no se vaya, para que no deje el libro a un lado, para que la película no la deje de ver. Normalmente,
todos los guionistas de cine, todos los directores de cine o los escritores de libros saben que el plot twist se debe hacer más bien a la mitad de la película. Porque si lo haces al principio no tiene sentido ninguno, todavía no te has familiarizado con los personajes, no entiendes bien qué está sucediendo, entonces hacer un cambio de guión no tiene mucho sentido. Ponía el ejemplo del Rey León. ¿Quién no ha visto esa película? El Rey León, que dura 1 hora y media más o menos. Bueno, hay un plot twist a mitad de la película, un poquito antes de la mitad, en el minuto 30 y algo, que es cuando Mufasa muere, ¿verdad? Se nos viene presentando una historia de una familia de leoncitos espectacular, muy bonita, muy romántica, nace un bebé, todo muy bien, se nos presentan unos monitos, se nos presenta un loro, todo muy simpático, ¿verdad? Pero de repente aparece el sinvergüenza malvado de Scar, el hermano de Mufasa, que lo tira por ahí por el barranco. Lo siento si alguno no la ha visto, no le estoy haciendo spoiler. Ya esta película tiene 25 años, creo, así que lo siento mucho. Pero lo tira, ¿verdad? Por el barranco y muere, y eso es un plot twist, eso es un cambio de guión. No te esperabas eso, pero ¿cómo va a morir Mufasa si es buena gente? Claro, y a partir de ahí es que empieza la historia real del Rey León, ¿no? De cómo ese pequeño, ahora no me viene el nombre a la cabeza, de Simba, exactamente, Simba, que ponía aquella voz, ¿verdad? Simba, soy tu padre. Exactamente, de cómo Simba se iba a convertir en el próximo Rey León. Ese plot twist fue ese enganche que nos tuvo a todos, ¿verdad? Como, oh, qué pasada. A veces el plot twist, el giro de guión, se hace al final de las películas también. Hay películas como, por ejemplo... El Sexto Sentido, por ejemplo. El Sexto Sentido, excelente. Yo no la he visto, pero estudiando sobre el plot twist, la primera que ponía... No te voy a spoilear. Pues esa película tiene 80 años ya, por favor. Yo no la he visto, pero sé de qué va. Pero otra película que tiene un plot twist al final es Ocean Eleven. No sé si la has visto. También, correcto. Ocean Eleven es una de mis películas favoritas. Es un peliculón. Ahí sale Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney, que no hemos venido aquí a hablar de cine. Ahora vas a entender por qué te estoy hablando de esto. Siete pecados capitales también tiene un plot twist. No la he visto yo esa. Muy brutal. Ocean Eleven. Infiltrados también tiene un brutal también. Al final también. Sí. Y eso te sirve no solamente porque te genera una tensión durante toda la película, sino que cuando hay un giro de guión en los últimos minutos de la película, hace que la vuelvas a ver. Porque cuando la vuelves a ver, entendiendo lo que ha pasado al final, vas a ver muchos detalles que se te pasaron por alto. En Ocean Eleven, para hacer un spoiler, porque tiene 30 años esta película, es unos ladrones que se juntan porque quieren robar los 3 casinos más grandes de Las Vegas, ¿verdad? No la he visto yo. ¿No la has visto? No. Pues bueno, te la voy a contar, lo siento mucho. Es qué peliculón, David, te estás perdiendo. Ocean Eleven. Aparte que tiene varias películas, Ocean 12. Pero es del 2001, no de los 80 años. Yo la vi hace más tiempo. Bueno, para no hacerte spoiler, míratela porque es muy buena. La veré. Es una película que tú piensas que la estás entendiendo, además la vas a disfrutar mucho, piensas que la estás entendiendo, pero en el último minuto, en los últimos minutos de la película, te cambia todo, que tú dices, no me lo vi venir. O sea, es algo impresionante. Luego hay otra película española, a mi mujer Damaris y a mí nos encanta, se llama Contratiempo. No sé si la has visto, de Mario Casas. Contratiempo, no. Contratiempo. Pasa lo mismo. Es una historia que se te cuenta, tú crees que la estás entendiendo, te entretiene la película, pero en el último minuto cambia por completo, que tú dices, no lo vi venir. O sea, y eso hace que te quedes enganchado. ¿Por qué te digo esto? Porque ningún director de cine, ningún novelista te haría un cambio de sentido, un plot twist al principio de la película. No tiene sentido alguno. Incluso si alguno lo hace, te vas a dar cuenta que siempre te ponen una escena principal, como que pasa algo, y luego te dicen 10 años antes. Y empiezan a explicar, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido poner una escena tan impactante al principio, porque no conoces a los protagonistas, no sabes de qué va. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia hace todo lo contrario. La Biblia te hace un plot twist desde el principio, te hace un giro en la trama, un giro de guión desde el principio. La Biblia tiene, perdón que lo voy a decir de memoria, 1189 capítulos, si sumásemos todos los capítulos de los libros de la Biblia, y en el capítulo 3 de Génesis ya te hace un giro de guión. Vamos a ver que en los primeros 2 capítulos de la Biblia, en Génesis 1 y en Génesis 2, la Biblia se enfoca única y exclusivamente en el Señor. Él es el protagonista principal. Vamos a encontrar a Dios hablando, a Dios creando, a Dios bendiciendo, a Dios formando, Dios soplando aliento de vida. Vamos a ver que solamente la Biblia se centra en Dios y en su creación. Pero en Génesis capítulo 3 hay ese plot twist, ese cambio de guión, y la Biblia empieza a centrarse en el hombre. Cambia el enfoque de Dios al hombre. Y es ahí cuando todo se destroza.
Cuando uno empieza a cambiar su mirada y deja de mirar a Dios para mirar a las personas o a mirarse a uno mismo, todo se empieza a desvanecer. Entramos en una decadencia, tanto espiritual como física, como en propósito en esta vida. Y hablaba de que Génesis 3 es donde todo, absolutamente todo cambia. La Biblia nos llama constantemente a poner nuestra mirada arriba en lo alto. Versículos como por ejemplo Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Pablo también le dice a los colosenses, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Isaías capítulo 40, versículo 26 dice, levantad vuestros ojos y mirad al Creador. Siempre hemos de mirar arriba, porque desde el mismo momento que empecemos a mirar abajo, que es lo que pasó en Génesis capítulo 3, se dejó de mirar a Dios para empezar a mirar al hombre, todo se estropeó. E incluso decía que a veces Dios permite circunstancias en nuestra vida para que miremos arriba. Este es el ejemplo de José cuando fue vendido por sus hermanos. Esta historia nos la cuenta Génesis también. Dice la Biblia que lo tiraron a un pozo, ¿verdad? Y en un pozo, ¿qué se puede hacer? ¿De dónde viene el socorro en un pozo? De arriba. En un pozo lo único que tú puedes hacer es alzar tu mirada arriba. Y a veces Dios permite circunstancias, episodios en nuestra vida donde nos vemos sin sentido alguno en un pozo. Pero quizás es para que aprendamos nuevamente a mirar arriba. No podemos enfocarnos abajo. Y entonces empecé a explicarle a la iglesia algo muy interesante, por lo menos para mí. Sabes que a mí me apasiona, me emociono quizás demasiado hablando de la Biblia. Pero empecé a decirles, oye, ¿ustedes se han preguntado alguna vez cómo era la vida antes del pecado? ¿Cómo era la idea que Dios tenía para cada uno de nosotros si no hubiésemos pecado? ¿Tú te lo has preguntado alguna vez? Si Adán y Eva no hubiesen comido aquel fruto, ¿cómo? Yo como siempre te soy sincero y nunca miento, sí. O por lo menos intento mentir, la verdad es que no. ¿No te haces esas preguntas? Yo creo que yo me como mucho la cabeza no me la puedo hacer porque es que no se sabe cómo hubiese sido. Es decir, sería, con perdón de la expresión, sería hacerme pajas mentales. Es decir, sería yo empezar a divagar o a intentar cosa que no se sabría, porque es que no al final se comió el fruto prohibido, fuese lo que fuese, pasó lo que pasó, y al final estamos aquí en donde estamos. ¿Cómo hubiese sido? Pues a lo mejor quizás idílico, maravilloso. Pero es que la Biblia no lo dice. Sin dolor. La Biblia lo dice. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, antes de que entrara el pecado en el mundo, porque Génesis 3 es cuando entra el pecado a través de Adán, es cuando empieza esa decadencia. Pero es que Génesis 1 y Génesis 2, y luego algunos versículos que los podríamos enlazar con estos dos primeros capítulos, nos dice cómo era la vida antes del pecado. Cuál era el diseño original de Dios para cada uno de nosotros. Vemos, por ejemplo, que todo era bueno en gran manera. La Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios lo que había creado y que era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. La vida sin el pecado, no había nada, absolutamente nada malo. No había de qué preocuparse. ¿Tú te imaginas una vida que no hay de qué preocuparse? Que vivas en constante paz, en tranquilidad. No había malas noticias, David. Tú podías poner las noticias allí en el Edén a mediodía comiendo, ¿verdad? Y no ibas a ver malas noticias. No tendría trabajo Sur FM. No tendrías trabajo Sur FM. Viviríamos literalmente de Dios. En paz. No había rumores de guerra, no había hambre, no había escasez, no había violencia, no había ira, no había envidia, no había nada, absolutamente nada. Mundo ideal. Era un mundo ideal, como cantaba Aladín, si no me equivoco. Sí, un mundo ideal, exactamente. Dios creó al hombre y a la mujer con unos planes tan maravillosos y con una comunión entre ellos tan íntima, que dice literalmente la Biblia que la presencia de Dios se paseaba entre el huerto del Edén con Adán y Eva. Era una presencia totalmente íntima. Era una comunión con Dios donde no había barreras. Literalmente la presencia de Dios estaba entre ellos. Hoy también tenemos la presencia de Dios. Hoy también Dios vive en nuestro interior y podemos sentir su presencia, pero en aquel entonces era algo tan tangible, era algo que no había ninguna barrera, no había ningún obstáculo entre ellos. Literalmente Dios estaba al medio de ellos. Después también la Biblia nos enseña que cuando Dios crea al hombre, cuando hablo del hombre y la mujer, yo no voy a entrar en ese diálogo de él, ella es el hombre, la persona. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con la idea de que fuera inmortal. Dios no creó a Adán y a Eva para que murieran. Dios los creó eternamente. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
La Biblia también dice a través del apóstol Pablo en una carta que le escribe a los romanos que cuando el pecado entró al mundo por un hombre, en este caso por Adán, entró también la muerte. La muerte no era el plan de Dios en el original, era para vivir una vida eterna juntamente con Él. Es la paga del pecado lo que ha traído la muerte. De hecho, si yo te preguntase cuántos años vivió Adán, por decir una cifra. Menos que Matusalén. Entonces menos que Matusalén porque... Pero muy poquitos menos, ¿eh? ¿Cuántos años más o menos? 830, más o menos. 930, 100 años más de los que has dicho. ¿Tú sabes lo que son 930 años? Son años, ¿eh? Pero que son años, eso es una tirada de años. Nosotros lo decimos, pero es casi un milenio de vida. 930 años. Luego, efectivamente, un descendiente de él, llamado Matusalén, es el hombre más viejo de toda la Biblia, 969 años, increíble. El nieto de Matusalén, que fue Noé, vivió 950 años. Pero cuando nosotros seguimos avanzando y avanzando, nos vamos a encontrar, se va cortando. Por ejemplo, llegamos hasta Abraham. Ya nos hemos alejado mucho del Edén. Cuando llegamos a Abraham, ¿cuántos años vivió? Más o menos. Unos 700 y algo, ¿no fueron? 175 años. 165. 175 No, es que es una barbaridad lo que se ha cortado, ¿eh? Una brutalidad. Cuando seguimos avanzando en la historia y nos separamos todavía más del Edén, nos encontramos con un hombre llamado Moisés, el libertador de Israel. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años. Cuando nos separamos más todavía del Edén y seguimos avanzando en la historia, nos encontramos con el rey David, que vivió 70 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más nos separamos de Dios, cuanto más nos separamos del Edén, más nos vamos secando. Porque al final la muerte es producto del pecado. Luego también antes del pecado, le decía a la iglesia, en el Edén, antes del pecado el trabajo no cansaba. Era una maravilla, el trabajo era algo idílico, había que trabajar porque el trabajo no es una maldición. Algunos dicen que la maldición en el Edén fue el trabajo. No, ni muchísimo menos. La Biblia dice que cuando Dios forma a Adán, lo colocó en el huerto para que lo trabajara, para que lo labrase, para que lo guardase. La idea, el diseño original de Dios para con nosotros es que trabajemos. Entonces, ¿cuál fue la maldición en el Edén? Espinos y cardos te producirá el trabajo. Con el sudor de tu frente, con dolor, ¿verdad? Es el sudor, es el cansancio, es la fatiga. Esa es la maldición del Edén. Pero el trabajo es una bendición. Así que yo le decía a la gente, cuando estés cansado, cuando estés sudando, cuando te tengas que tomar una pastilla para el dolor de espalda, porque en tu trabajo el sinvergüenza de tu jefe te tiene explotado, no le eches la culpa a tu jefe. La culpa es del pecado. Aprendamos a señalar bien quiénes son los culpables. El pecado lo que trajo fue ese dolor en el trabajo. Pero es que Dios quería que nosotros trabajásemos. Antes del pecado, cuando Dios nos creó, en este caso creó a Adán y a Eva, tampoco existían sentimientos como por ejemplo el miedo. Nunca se había experimentado el miedo, nunca se había experimentado la vergüenza. Fue cuando pecaron, que dice la Biblia, que se miraron y tuvieron vergüenza. Y lo que hicieron fue taparse, se cosieron con unas hojas de higuera, unos delantales, y se cubrieron y se taparon, porque eso es lo que trae el pecado, vergüenza. Y empezamos a ocultar cosas. Antes del pecado no había nada que ocultar. Y estaban desnudos y no pasaba absolutamente nada. Pero después del pecado, ¿qué sucedió? Empezaron a ocultar cosas. Y yo digo, o decía el domingo, que siempre que alguien oculta algo, es porque hay pecado. Lo que se oculta es porque es pecado. Esa gente que no informa, por ejemplo, hacia dónde va, con quién está, ese marido que no le dice a la esposa qué está haciendo, que no le da cuentas del dinero, esas personas que siempre tienen el móvil boca abajo. ¿Conoces? Si siempre boca... Yo cuando me siento con alguien y ya el móvil lo pone boca abajo, digo, ¿qué pecado tiene que esconder que no quiere que vea? ¿Qué mensaje va a recibir que no quiere que vea? Entonces, todo lo que se oculta, absolutamente todo lo que se oculta, es porque es pecado. Luego tampoco había miedo. Luego vemos que también el pecado lo que produjo en Adán y Eva es que se quisieron esconder de Dios. Fíjate qué ridículo, ¿no? Se escondieron de Dios y cuando Dios sale, oye, ¿dónde estás? No, es que tuve miedo y me escondí. Escondiéndonos de Dios. Y así hay mucha gente hoy escondiéndose de Dios. ¿Por qué? Porque tienen pecado. ¿Por qué hay gente que no quiere acercarse a Dios? No, es que es ateo, es agnóstico. No, señores. El ser humano ha sido creado con eternidad en su corazón. Todo ser humano está sediento de Dios y de su palabra. Lo que pasa o que bien no conocen el camino
o saben que si se acercan a la luz, sus obras van a ser reprendidas, como dice Jesús en el Evangelio de Juan. La gente que no se acerca a Dios y se esconde, ya sabes por qué. Yo, por ejemplo, cuando veo que una persona que normalmente viene a la iglesia deja de venir, y la primera semana le llamo, es que se te echó de menos. Ah, sí, es que bueno, cuando ya son 2 o 3 semanas, no, si es por trabajo, es por trabajo. Hay gente, sabes que aquí en la hostelería, desgraciadamente, Sí. y aquí en el sur, para quien no lo Es sepa, brutal. No, donde cuando llegan nosotros fechas, vivimos, el 90%, por decir un número, se vive de la hostelería, y en la hostelería no se trabaja de lunes a viernes. En la hostelería se trabaja 24 horas al día. Pero aquellos que no es por trabajo y no vienen, hay pecado ahí. Y no quieren acercarse al Señor por algo. Cuando alguien no viene a la iglesia, cuando alguien deja de faltar, yo digo, algo tiene que ocultar. Eso, pastor, perdona que lo corte, ¿eso como pastor le influye, le entristece? Sí, claro, me entristece muchísimo porque tú le coges un cariño a la gente, a las ovejas, usando el término de pastor, le coges un cariño como si fueran tus propios hijos. Pablo denominaba a los discípulos como hijitos míos, les llamaba, claro que sí. O sea, a mí me entristece muchísimo ver que alguien no viene a la iglesia. No que no venga, porque al final, bueno, pues te puede salir, te puede surgir otra cosa. Pero cuando alguien deja de asistir a la iglesia, yo sí lo paso mal, sufro mucho. Al final he tenido que aprender que, como te decía, creo que hace una semana o 2, que al final esta obra es de Dios, yo simplemente soy un servidor, pero sí es verdad que cuando Dios te pone un corazón de pastor, te duele, te inquieta, ¿verdad? Que haya gente que no se acerque. Entonces, bueno, siempre tienes ese querer llamar, ese querer visitar, ese querer que el redil esté junto. Luego hablaba también, hacía mucho énfasis en que el pecado lo estropeó todo. De la misma manera que el pecado lo estropeó todo en el Edén, también lo estropea todo en nuestra vida. El pecado es que, David, cuando uno analiza las consecuencias del pecado, te das cuenta que es tan trágico el pecado. El pecado rompe familias, el pecado rompe matrimonios, el pecado rompe absolutamente todo. Y aparte que el pecado, aunque uno lo disfrute, quien lo paga es nuestro entorno. Hablaba, por ejemplo, de cuando un hombre es infiel en su matrimonio o una mujer es infiel en su matrimonio, quien se lo ha disfrutado, la infidelidad es esa persona. Pero ¿y quién paga las consecuencias? Su familia, su entorno, sus hijos. Cuando un joven decide entrar en un camino de pecado, cuando un joven decide entrar en un camino que no tiene que tomar, de fiestas, de alcohol, de drogas, él se lo está disfrutando quizá, pero ¿quién está pagando las consecuencias de su pecado? Sus padres agonizando en casa que no saben dónde está, sin dormir, desvelados, diciendo, ¿vendrá mi hijo con vida en esta noche? ¿Qué estará pasando? Y incluso el pecado de una persona en la iglesia afecta a toda la iglesia. Ponía el ejemplo, hay una historia en la Biblia, en el libro de Josué, de un hombre que se llamaba Acán, que cometió un pecado. Dios, a la hora de conquistar una ciudad, en este caso Jericó, dijo, bueno, no tomen nada del botín de esta ciudad. Pero este hombre se le fueron los ojos y vio unas cosas valiosas, un manto babilónico, un poco de plata, un poco de oro, se lo guardó. Y entonces eso llevó a que el pueblo de Israel perdiera la siguiente batalla. Y cuando Josué dijo, pero ¿cómo es posible que hayamos perdido? Y Dios le dijo, es que uno de ustedes tiene pecado. Ah, bueno, pero es que solo es uno. Pero es que el pecado de uno afecta a todos. Entonces quería hacerle ver a la iglesia de cómo el pecado es destructivo, el pecado lo arruina absolutamente todo, el pecado hace que empieces a ocultar cosas, el pecado hace que te quieras esconder de Dios, pero al final me quise centrar en decir, vale, ya hemos visto este cambio en la trama, este cambio de guión, ya hemos visto cómo hubiera sido la vida si no hubiese pecado, pero ¿qué hizo Dios cuando el hombre pecó? ¿Qué hizo Dios? Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecan, y Adán y Eva se esconden entre los árboles del huerto, Dios lo que hace es que sale y hace esta pregunta, ¿dónde estás tú? Le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Adán dice, bueno, es que tuve miedo y me escondí. ¿Qué significa esta pregunta, ¿dónde estás tú? Porque al final nosotros tenemos que entender que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Tú me vas a decir a mí que Dios no sabía dónde estaba Adán, que Dios no sabía en la condición en la que estaba Adán. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, Dios sabía perfectamente dónde y cómo estaba Adán. Entonces, ¿por qué le dice dónde estás tú? Bueno, es que esa pregunta no tiene que ver... ¿Dónde estás físicamente? No, exactamente, no tiene que ver para una información para Dios, sino que esa pregunta Dios la hace a Adán para que Adán sepa... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero como tú bien dices, no físicamente. Exactamente. ¿Dónde estás, Adán? ¿No te das cuenta que no estás donde deberías estar? Exactamente. ¿No te das cuenta que no estás donde yo te he puesto? ¿No te das cuenta, Adán, que estás llevando una vida
que sabes que no te va a llevar a ningún sitio. Que vas descarriado. Que estás descarriado, que estás detrás de un árbol cuando deberías estar delante comiendo del fruto y disfrutando de este paraíso. ¿Dónde estás? Entonces yo le hacía esta pregunta a la iglesia. ¿Dónde estás ahora mismo delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Si el Señor viniese hoy por su iglesia, o si nosotros fuésemos llamados ya a su presencia y nos vamos, ¿cómo estamos delante de Dios? Entonces creo que nosotros tendríamos que ponernos en orden. ¿Cómo está nuestra vida? La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Una vida zoe, que es en el original, una vida abundante, una vida de bendición. Y si no la estamos viviendo es porque, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no estás en el mismo centro de la voluntad de Dios, disfrutando de todo lo que Dios te ha dicho que puedes disfrutar. ¿Cómo está nuestro corazón? Eso es lo que quise centrarme. ¿Cómo está tu corazón? Y si hay algo que no está bien, sal de ese árbol. Déjate de esconder, déjate de encubrir el pecado. La Biblia dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que hay que hacer con los pecados no es hacernos hojas de higuera y taparlos, encubrirlos y escondernos. No, lo que hay que hacer con nuestros pecados es exponerlos, confesarlos, no a la gente. La confesión no es a la gente. Por ahí se nos ha enseñado que tenemos que confesarnos delante de un cura. Bueno, ¿y quién confiesa ese cura? ¿Y quién es ese cura? Con todos mis respetos, para perdonarme a mí los pecados, si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué pasa? ¿Que ahora con 3 Aves María y 2 Padres Nuestros voy a ser perdonado? Eso no tiene lógica ninguna, eso es antibíblico, por favor. No tiene sentido, no tiene raciocinio alguno. La confesión esa es hacia Dios. Y Juan dice en su primera carta, en el primer capítulo, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quien nos perdona y nos limpia es el Señor, no es el hombre. Por eso a veces, hay pecados que hay que confesar también a los demás. A un esposo, a una esposa, a unos hijos, a unos hermanos, claro que sí. Pero sobre todo el pecado tiene que ser confesado a Dios. Yo le decía a la iglesia, y tomamos unos minutos para esto, mira, si tienes algo que arrepentirte, si tienes algo que pedir perdón, este es el momento. Confiesa tus pecados delante de Dios en bajito. Yo le decía, en bajito para que nadie se entere. Pero confiesa tus pecados para que puedas salir de ese árbol, de ese escondite donde estás metido, haciéndole creer a todo el mundo que estás bien, pero estás escondido de Dios. Amén, qué bonito, pastor. Sí, de eso estuvimos hablando en resumidas cuentas. He intentado resumir más de la cuenta. No, la verdad que fue un culto tremendo. Sí, fue, ¿no? y la verdad que al final la gente respondió de una manera muy buena. Hubo gente que tomó la decisión de arrepentirse. Siempre en todo grupo, pues está el típico, a mí me pone de los nervios, yo como pastor estoy siempre frente a todos y cuando a veces pues en ese momento de oración, de ministración abro los ojos, siempre está el típico, este domingo había una persona con el móvil en plena oración. Oh, qué feo. Yo tenía ganas de coger el micrófono y tirárselo y decirle, pero en el amor del Señor, David. Te lo hago con cariño. Te lo hago con cariño y decirle, pero ¿a qué vienes? Una falta de respeto eso, ¿eh? Una falta de respeto. Falta de respeto efectivamente hacia la iglesia, sí, hacia mí como pastor. Y hacia la palabra sobre pero todo. Al final es una ignorancia tan grande. Sí. O sea, estás en un momento tan santo. Es como Dios le dijo a Moisés, ey, quítate el calzado porque el lugar en el que estás es santo, es tierra santa. No por el lugar era el mismo de siempre por donde Moisés había caminado cientos de veces con sus ovejas. Ahora es santo porque Dios está ahí. De ver a gente que está con el móvil, otros mirando para la inopia, otros hablando. Bueno, hablando no, porque ahí sí les digo yo algo. Pero veo gente que no está, y esto desgraciadamente al final son 2 o 3 nada más y me hacen salir de eso, pero el resto de la gente, qué bonito, veía a la gente que estaba quebrantada en el Señor, veía a la gente que de verdad estaba intentando ponerse en orden delante de Dios. Creo que el Espíritu Santo a cada uno de los que aquí estábamos o de los que allí estábamos en el culto, pudimos escuchar su voz de dónde estás tú. Yo le decía a la iglesia, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces fue una muy buena respuesta por parte de la iglesia y creo que hubo mucha sanidad espiritual, que hubo ese quebrantamiento, ese arrepentimiento y seguramente muchos salieron de su escondite delante de Dios. Bueno, hablando de perdón, vamos a hablar de qué papel tiene el perdón en nuestro crecimiento personal, pastor, según la Biblia. Bueno, según la Biblia, el perdón es fundamental para que podamos crecer. Cuando uno no perdona a los demás, uno no perdona a su ofensor, a la persona que le ha dañado, se queda
con perdón por la expresión, se queda enano espiritualmente hablando, en un enanismo espiritual tremendo. El perdón es fundamental para que podamos crecer, porque la falta de perdón es un ancla, es una cuerda que te tiene atado. Eso es la falta de perdón te estanca. Cuando uno perdona, eso es como que te liberas de anclas como la ira, el enojo, la amargura, el resentimiento, esas cosas que te frenan y que no te dejan avanzar. Cuando tú decides perdonar es como cortar esa cuerda. Entonces, ¿qué papel tiene el perdón en nuestro crecimiento? Es básico y fundamental. Sin perdón no hay crecimiento. Mira, los muy pocos ejemplos que hay en la Biblia de personas que no perdonaron, curiosamente son personas que se quedaron estancadas. Por ponerte un ejemplo, había dos hijos que no avanzan. Se quedan estancadas, que no avanzan en absoluto, y si avanzan es para atrás, retroceden como totalmente, como los cangrejos, totalmente. El rey David tuvo bastantes hijos, pero dos de ellos, uno, no recuerdo mal, se llamaba Amón y el otro se llamaba Absalón. De Absalón sí me acuerdo bien. Amón cometió una locura, cometió un error gravísimo y Absalón no quiso perdonar. ¿Qué error? Pues violó a una de sus propias hermanas, sí, llamada Dina. Y Absalón, aún teniendo el padre que tenía, que era David, no quiso perdonar. Es difícil perdonar. Les lo voy a comentar yo ahora. Es muy complicado perdonar ciertas cosas. Complicadísimo, complicadísimo. Pero al final, fíjate en lo que derivó esta falta de perdón. No quiso perdonar y pasaron los años, creo que la Biblia habla de 2 años, y él todavía seguía teniendo esa falta de perdón. Él se quedó estancado. Lo que hizo mi hermano a mi hermana, y lo que hizo y no sé cuánto, y un día me los voy a cobrar, un día me los voy a cobrar. Y a los 2 años elabora un plan y lo mata. Así acabó Absalón, matando a su propio hermano. Luego este hombre se acaba rebelando contra su propio padre. O sea, la vida de Absalón, y si no recuerdo mal, que ahora me viene a la mente, Absalón muere porque tenía el pelo largo, enredado en un matojo que había por ahí por el pelo, y ahí quedó muerto. O sea, una muerte tan ridícula, estancada por la falta de perdón. Y esa falta de perdón le llevó a que no pudo avanzar en su vida. Se quedó siempre con ese resentimiento. Luego en la Biblia, el Señor nos cuenta una parábola, los 2 deudores, y se nos muestra cómo un hombre fue perdonado de una deuda. Además lo estuve explicando detalladamente en los devocionales hace 1 mes o 2 meses. Un hombre que fue perdonado de una deuda, y a su vez a ese hombre que fue perdonado también se le debía dinero, una deuda muy chiquitita, y él no estuvo dispuesto a perdonar. Él dijo, no, yo no te voy a perdonar, págame todo lo que me debes, le decía aquel. Cuando el otro que le había perdonado a él se entera que este no ha perdonado, dice la Biblia que lo coge y lo mete en la cárcel. Porque eso es lo que hace la falta de perdón, te deja prisionero. Cuando tú no perdonas, estás prisionero de la otra persona. Yo no estoy prisionero, pero si es que lo tienes todo el día en la mente. Si es que cada vez que te acuerdas de esa persona, que te entran hasta retortijones cuando se te nombra esa persona, cuando te acuerdas de lo sucedido. Y como tú bien dices, hay cosas muy difíciles para perdonar. Cosas pero que muy difíciles, pero por eso la Biblia nos ayuda. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hay cosas que humanamente es imposible perdonar, como la violación de una hermana, en este caso que te decía de la familia del rey David. Pero es que nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que está por encima de lo natural y que nos ayuda. Y sobre todo no es que nos ayuda, sino que nos convence de pecado. El tema del perdón es hacernos convencer de que perdonar nos va a liberar. Perdonar a Amón, en este caso, perdonar a este hombre que violó, no significa darle la razón a Amón. Amón, eres un sinvergüenza con mi perdón y sin mi perdón. Y no te mereces perdón de Dios alguno. Perdona que te diga. Pero cuando yo perdono, yo soy el que queda libre. Amón va a seguir siendo el mismo mamón de siempre, el mismo sinvergüenza de siempre, con mi perdón o sin mi perdón, porque el perdón a quien sana es a uno. El perdón nos hace liberar y hace que crezcamos. Y luego si nos ponemos a mirar todos los ejemplos en la Biblia de aquellas personas que perdonaron, te das cuenta cómo crecieron. El rey David fue un hombre perdonador. Fue un hombre que Saúl injustamente lo quería matar, lo persiguió durante años, y aún así el rey David lo perdonó. En alguna ocasión lo tuvo tan cerca que lo podía matar con su espada, y aún así dijo, no lo voy a hacer. Y él decidió perdonar. ¿Y en qué derivó eso? Él se convirtió en el gran rey de Israel. Tenemos el ejemplo de José, que te lo decía ahora, cómo lo vendieron sus propios hermanos. Y él se podría haber agarrado a esa ofensa.
Se podría haber agarrado a ese rencor y decir, es que ustedes son unos sinvergüenzas que me han vendido. No. Él decidió perdonar y ese perdón le hizo crecer tanto que dice la Biblia que se convirtió en el segundo hombre más poderoso de toda la tierra. Tenemos el ejemplo de Job, ¿verdad? Cuando Job cae enfermo por una trama que la Biblia te cuenta muy bien en su libro, dice que sus propios amigos lo acusaron injustamente. ¿En qué estará metido Job para estar así? No, señores, y Job no guardó rencor en su corazón y la Biblia no, perdón, el libro de Job termina diciendo que cuando Job hubo orado por sus amigos, hubo perdonado, hubo soltado ese lastre, esa carga, esa falta de perdón, la soltó, dice, fue bendecido con todo el doble de lo que se le había quitado. Y por supuesto Jesús en la cruz, ¿verdad? Si hubiera sido Jesús, yo no sé qué hubiera hecho con esos romanos sinvergüenzas que le estaban haciendo de todo. Y encima pide un poco de agua y lo que hacen los bandidos sinvergüenzas es mojarle vinagre y se lo dan. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese poder perdonar, dice la Biblia después en la carta a los Filipenses, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios te levanta, Dios te hace madurar, Dios te hace crecer cuando perdonas, porque el que perdona, David, siempre, absolutamente, siempre gana. Bueno, estamos hablando del perdón, pastor, y buscamos una historia bíblica de un claro ejemplo de transformación personal. Bueno, podríamos hablar de muchísimos, ¿verdad? No sé, por decirte alguno así que se venga ahora a la mente, el de Pablo, el de Saulo de Tarso, ¿verdad? Este hombre que era, dice la Biblia, que era judío, fariseo de fariseos, un hombre celoso de la ley, un hombre que cuando empieza a ver todo lo que está sucediendo con el cristianismo, con los primeros discípulos del Señor, ve que a pesar de que Jesús muere, según dicen, ha resucitado, yo no me lo creo, dice Pablo, pero el movimiento de Jesús no se acaba con la desaparición de Jesús, sino que ahora sus discípulos están haciendo crecer, están propagando el evangelio de una manera muy rápida, está creciendo. Pablo dice, voy a matar a estos cristianos, se acabó. La secta del cristianismo tiene que acabar y empieza a perseguir a los cristianos, a darles muerte. Y algunos los hacía blasfemar y los perseguía hasta las casas. Y bueno, era un sinvergüenza, un bandido. Todo esto creyendo que tenía la razón. Pablo no lo hace porque es mala persona. Pablo lo hace pensando que estaba agradando a Dios. Cuidado con esas cosas que hacemos. No, es que Dios me dijo. Cuidado con esas cosas, porque puede ser que estés caminando en dirección opuesta a la voluntad de Dios, creyendo que estás agradando a Dios. Y entonces ese hombre, que tenía tanta autoridad que se pudo acercar al sumo sacerdote y decirle, mira, he escuchado que en una ciudad que se llama Damasco, allí también hay cristianos, hasta allí también ha llegado el evangelio, voy a ir allí, por favor, dame una carta de recomendación, dame permiso para ir hasta Damasco y matar a estos cristianos. Le dan esas cartas, dice la Biblia que Pablo se va para Damasco, pero allí se le aparece el Señor, con una luz tan fuerte que él cae al suelo, se queda ciego y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, Señor. Él se da cuenta que a quien ha estado persiguiendo no es a la iglesia, es al Señor. Porque quien persigue a un hijo de Dios, a quien está persiguiendo es al Señor. Y ahí Pablo se convierte en lo que hoy conocemos como el apóstol Pablo, en el gran predicador a los gentiles, en un hombre que estuvo dispuesto a morir por el nombre del Señor. Antes era un perseguidor de la iglesia y ahora es un predicador de la iglesia. Pasó de matar cristianos a morir siendo cristiano. Te podría poner otro ejemplo, si me dejas, por ejemplo, del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno es un hombre que tenía unas ataduras espirituales tremendas, terribles, que vivía en una ciudad llamada Gadara. Por cierto, que en este último viaje estuvimos por allí, por donde se dice que vivía el endemoniado gadareno. Vivía en los sepulcros, desnudo, muy violento, nadie lo quería. Pero cuando el Señor se aparece en esa playa, en esas orillas, ¿verdad? Y dice que tiene un encuentro con el endemoniado gadareno, una persona que estaba como loca, se hería a sí misma, gritaba, vivía en cementerios, pero cuando se encuentra con Jesús, todo cambió. Dice que pasó de estar desnudo a estar vestido, pasó de estar loco a estar en su cabal juicio, pasó de estar viviendo solo a estar rodeado ahora con el Señor y con sus discípulos. Y luego el Señor incluso le dice, ahora vas a empezar a compartir, a predicar el evangelio, dile a los tuyos lo bueno que ha sido el Señor. Y este hombre pasó de estar loco y endemoniado a ir a la Decápolis, que eran 10 ciudades, a predicar el evangelio. Y dice la Biblia que todos se maravillaban por lo que este hombre decía. Tremendo cambio, ¿no? Tremendo. De un endemoniado a ser uno de los primeros predicadores del evangelio. Hay otra persona en la Biblia, pastor, que la verdad da un cambio brutal, que es Mateo.
Exactamente, y con una sola palabra. Mateo era un publicano, Sígueme. un recaudador de impuestos, y Jesús le dijo, sígueme. Una sola palabra, que de eso tiene un contexto también, ¿no? Una sola palabra, y él lo dejó todo y siguió a Jesús. Y dice la Biblia que en ese momento él convocó una cena en su casa para que todo el entorno supiese y conociese de Jesús. No es que solamente siguió a Jesús de una manera personal, no, es que quiso involucrar a todo su entorno. De hecho, hay algunas iglesias, muchas iglesias en todo el mundo, donde a los grupos que se hacen o a las reuniones que se hacen por las casas le llaman hogar Mateo o reuniones de Mateo, porque Mateo es lo que hizo. Conoció al Señor e invitó a todo el mundo en su casa para que cenaran y dijo, Jesús, ven que quiero que todos te conozcan. Y fue un cambio también, pero tremendo. Incluso hoy tenemos un evangelio con su nombre. Por supuesto, sí. No, yo creo que tenía un poder de persuasión, ¿no? También, ¿verdad? Es que Porque hay una palabra, no sé si la has visto, la película de Unamuno, que No la he visto. antes de que acabe la guerra, en la cual que dice que convencer no es lo mismo que persuadir. exactamente. No es lo mismo. Pero acuérdate que Jesús es Dios. Y Él cuando habla, no habla solamente a nuestro intelecto para convencernos, sino que habla a nuestro corazón. Nosotros podemos hablar a la mente, ¿verdad? Nosotros podemos hablar con un raciocinio que la gente entienda. Y uno tiene que hacer entender, porque la palabra de Dios dice que si uno escucha el evangelio y no lo entiende, luego viene el malo y le quita la semilla que fue sembrada. Uno tiene que entender. Pero tú puedes ser un buen orador, tú puedes ser un buen predicador y llegar a un intelecto de una manera muy buena, pero es el Espíritu Santo el que pasa esa palabra del entendimiento al corazón. Eso solo lo hace Dios. Entonces, por eso hay muy buenos predicadores, hay muy buenos oradores que simplemente te dan información. No hay cambio ninguno. Vemos como, por ejemplo, Pedro, cuando está predicando la palabra de Dios en casa de un gentil llamado Cornelio, y hay mucha gente allí, dice, mientras él decía aún estas palabras, cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo interrumpió ese mensaje y todos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua, una cosa preciosa. Entonces, cuando Jesús habla, es Dios mismo quien está hablando. Es Dios que nos habla al intelecto, pero sobre todo a nuestro corazón, y nuestro espíritu entiende que es el Espíritu de Dios quien nos está hablando. Me queda una pregunta, pastor, y es la siguiente. ¿Qué versículos recomienda para alguien que quiere mejorar su forma de tratar a los demás? Versículos, bueno, podríamos dar muchos, pero hay uno que, si no me equivoco, está en Mateo capítulo 7, que es lo que se conoce como la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Entonces, ¿cómo puedo tratar a los demás? Como a ti te gustaría que te tratasen. ¿A ti te gusta que te traten al golpazo? Brusco, con insultos, con empujones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, trata a los demás de esa misma manera. Lo mismo que existe la ley de la gravedad, y aunque no creas en ella, hay una ley que dice que si tú sueltas este vaso, por la gravedad va a bajar, va a descender. Pues hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha, y todo lo que tú siembres vas a cosechar. Entonces, como tú trates a los demás, así vas a ser tratado. ¿Cómo aprender a tratar mejor a los demás? Trátalos como te gustaría que te traten a ti. Trátalos con amor, hombre, con cariño. La Biblia habla mucho del trato a los demás, el amor, el respeto, ser misericordiosos, ser benignos los unos con los otros. La blanda respuesta quita la ira, dice la Biblia. Aprendamos a hablar. Cuando el otro grita, uno tiene que tener una blanda respuesta, porque si gritamos, ¿qué pasa? Aquí nos vamos a ensarzar en una pelea, ¿verdad? Quizá no física, pero sí verbal. Gritando no nos vamos a entender. Y por ahí hay un dicho que no está en la Biblia, pero tiene mucha razón, que dice que dos no pelean si uno no quiere. Que el refranero español es tan rico. Sí, de verdad que sí. Yo creo que ahí se olvidó ponerlo en proverbios. Ahí dos no pelean si uno no quiere. Pues ya está, uno te grita, uno es borde. La blanda respuesta quita la ira. Cuando alguien me diga, pero David, que no sé qué, es verdad. Contéstala así para que tú veas cómo el otro hace y se desinfla, ¿no? Hay otro que dice que dos no pelean si uno no quiere, ¿no? Exactamente. El otro día iba con el coche, por ejemplo. y fue mi culpa, la verdad que fue mi culpa, porque debería haberme detenido un poco antes, entonces casi chocamos. Uy, el otro se puso pero como un loco, a gritar, no sé cuál, y se salió del coche y se me era un orangután grandísimo. Entonces yo le dije, perdóname, no me di cuenta, perdóname. Cuando él vio que yo le traté así, claro, como él quizá a mí también me vio grande o algo, él pensó que yo iba a reaccionar, porque yo también me bajé del coche, pero ni mucho menos con intención de pelear, porque primero que yo no sé ni pelear. Yo me bajé del coche y él como que se enfadó más, ya vino más. Y entonces yo le dije,
perdóname, no sé, gracias a Dios que pude parar y que no nos hemos, perdóname. Cuando él vio esa blanda respuesta, él dijo, no, perdóname tú a mí, es que yo también, la verdad que venía rápido y al final acabamos los dos pidiéndonos perdón. ¿Qué hubiera pasado si yo salgo del coche y empiezo a gritar también? Ahí nos enredamos en una pelea, ¿verdad? Totalmente, sí. Hay que aprender a tratar a los demás como a ti te gustaría que te tratasen. A veces da ganas de gritar también. Sí. Y decirle, mira, no me grites porque al final te vas a ir calentito de aquí. Sí. Pero hay que aprender a ser amorosos, misericordiosos, benignos, a respetar. La Biblia, Pablo nos da un consejo muy bueno y se trata a los demás como si fueran superiores a ti mismo. A todo el mundo, como si fuera alguien superior. Siempre con respeto, con amabilidad. Y yo creo que eso, pues bueno, son los versículos que yo podría recomendar para aprender a tratar mejor a los demás. Amén. Pues pastor, se nos acabó el tiempo. De verdad que sí. Ya la semana que viene seguimos e intentaremos también recopilar algunas preguntas del canal. Perfecto. Para seguir hablando. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias, David, por este espacio. Bendiga, pastor, muchas bendiciones. Dios te bendiga. Y gracias a ustedes. Hacemos un altito pequeñito, nada, 5 minutos aproximadamente y enseguida el rebumbio con toda la actualidad deportiva de este fin de semana. No te vayas, hasta ahora.